Y nosotros estamos viendo, como dije ahorita, muchas enfermedades en familias, en amigos, en personas que vienen a nuestras mentes a través de otras personas. Like I shared with you before, that we have so many family members, friends, and people that come into our life. Pero a pesar de todo esto, nosotros conocemos la soberanía de Dios. But besides the sickness that they might have, we know the sovereignty of God. Y Dios lo sabe todo. And the Lord knows it all. Y Dios toma estas decisiones de sanar o no sanar a cualquier persona. And the Lord decides whether to heal or not heal anyone that is sick. Nosotros siempre ponemos nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades en las manos de Dios, Well, we bring our tribulations and sickness to God's hands, sabiendo que por su gracia hemos sido salvos. knowing that by His grace we have been saved. Y por su misericordia vamos a ver buenas cosas suceder en nuestras vidas. And by His mercy we'll see different good things happening in our lives. Yo le doy gracias a Dios porque en el 2023 I thank the Lord because in 2023, fue un año muy, diría yo, bendecido para mi familia. it was a blessed year for my family. Porque a través del 23, Because through the 2023, mi familia que vive en Florida, my family lives in Florida. nosotros comenzamos un estudio bíblico virtual con la We familia. started a virtual study Bible study. Y lo fuerte de esto es que esta familia mía no iba ni a la iglesia, ninguno. The good thing that this family member never attended church, Y todo comenzó and everything started por una inspiración que Dios puso en mi corazón with an inspiration the Lord put on my heart de mandarle una Biblia to send a Bible a una sobrina mía que vive en Hollywood. to my niece that live in Hollywood. A través de eso, Through that, una hija mía me pidió una Biblia, que por qué yo le mandé una a mi sobrina y no a ella. one of my daughters asked me for a Bible, asked me why I sent one to my niece and not one to her. Y ahora tenemos alrededor de 10 familiares, And now we have around 10 family members, todos con la misma Biblia, por cierto, all of them with the same Bible, by the way, estudiando esta Biblia. studying the Bible. Lo importante de esto es The most important thing about que la it, versión de la Biblia que yo le mandé a ella a mí no me gusta. that the version I sent to them, I really don't like it, Pero es una Biblia que para el que no conoce a Dios but it's a Bible for starter. es más fácil para ellos entender. It's much easier for them to understand. Y ha sido de muchas bendiciones, And I've seen a lot of blessings to them and myself, porque estamos viendo corazones cambiados. because we see changing hearts. Inclusive en esta semana, Inclusive this week, yo vi la misericordia de Dios, I saw the mercy of God. donde mi hija está buscando una iglesia donde congregarse. When my daughter is looking for the church to start attending. Gloria a Dios. La bondad de Dios es más fuerte que lo que nos podemos imaginar. Amén, amén. God is always with us. A través de su bondad nosotros podemos caminar confiados en que Él está trabajando. Through His kindness, we could be confident that He's working Yes. in our lives. Y Él siempre va a tener la última palabra. And He always going to have the last word. Así es que este año yo espero que más familiares se vayan juntando a este estudio So I'm expecting more family members to join us in the Bible y que class, empecemos a ver una transformación más fuerte and we can see them being transformed en by the nuestras Lord God, familias y entregados a Jesús. and that they give their lives to God. Así que hoy vamos a discutir 3 puntos. We're going to discuss 3 points. El primero es nuestra santa conducta. The first one, our holy conduct. El segundo es por su bondad somos salvos. The second, by His goodness we're saved. Y el tercero es las buenas obras nos identifican. And the third, good works identified us. Fíjense que nosotros a veces, anoche estuve hablando de las buenas obras Think about that. Yesterday we were talking about the good deeds en el grupo de los jóvenes, in the young group. porque no somos salvos por obras. We are not saved by good deeds. No podemos hacer nada para ser salvos. We cannot do anything to earn salvation. Pero como cristianos But as a Christian, somos llamados a hacer buenas obras. we are called to do good deeds. Así es que vamos a tocar eso un poquito más adelante. Let's discuss that point later. Así es que el primer punto del día de hoy es nuestra santa conducta. Our first point, our holy conduct. En Tito 3, 1, 2 dice, Titus 1, 2,
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work. Que a nadie difamen, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. To speak evil of no one, to be peaceful, gentle, showing all humility to all men. Fíjense que parte de nuestra buena conducta es obedecer a las autoridades, a los gobernantes. So part of it, of our holocaust, is to obey rulers and authorities. Y esto es siempre y cuando no comprometamos nuestra fe. And this obedience is only when we don't compromise our faith. Debemos de obedecer las leyes que se imponen por los gobiernos. We need to obey the law that the rulers and authority place. Otra vez, siempre que no comprometan nuestra fe. Again, once again, that it doesn't compromise our faith. Por ejemplo, leyes como For example, pagar los impuestos, like the tax law, leyes de tránsito, the transportation law, leyes de estacionamiento, ¿verdad? parking law. Nosotros vamos a algunos lugares y dicen no te puedes estacionar de este lado de tal hora a tal hora. No se But certain estacione. places you're not allowed to park in different sizes of the street. Las leyes de criminalidad, Criminal law, pero hay leyes but there's laws que se han impuestos ahora, that they're established. por ejemplo, For example, que son abominaciones a Dios. that they're abomination to the Lord. Hay leyes que son inmoralmente contra la voluntad de Dios. Their law does immoral against God's law. O sea, hay muchas leyes como la matrimonios de dos personas del mismo sexo. Like gay marriage, Eso es una abominación a Dios. that's an abomination to the Y como Lord. pastor yo no puedo hacer un matrimonio de esa forma. As a pastor, I will not do a marriage between gay couples, Pero tenemos que ser obedientes a las leyes. but we need to be obedient to the laws. Por ejemplo, si un policía lo para a usted For example, if you would stop by a y le policeman pide su licencia, su registración, and he asks you for your documents, no discuta. do not argue with him. Dele lo que le pide. Give him the documents that he's asking for. Si le dice sálgase del carro, no If he asks you discuta. to get out of the car, just get out, Esto hace las cosas peores. because that will make things worse. Por ejemplo, a mí me pararon For example, I got stopped. antes de pulled cruzar over. el George Washington Bridge. I got pulled over by the George Washington Y Bridge, yo le pregunté al policía que qué yo había hecho. and I asked the policeman, what did I do? Y me dice, yo te lo explico después, dame la I'll licencia y la explain it to you registración. later. Just show me your license. Le di la licencia y la registración. I gave him my license and registration. Cuando volvió con un ticket. When he come back, he gave me a ticket. Le pregunté otra vez qué yo hice. I asked him that, what did I do? Y lo que me dijo fue pregúntale al juez. And he said, ask the judge. Yo no discutí, I didn't argue with him, porque lo primero que me di cuenta era que él estaba de mal humor. because the first thing I know, he was in a bad mood. Y si discuto con él no me va a ir bien a mí. And if I argue with him, it would be worse. Entonces yo fui a la corte y lo resolví en la corte. So I went to church and I got the problem resolved. Pero si uno se pone a desobedecer las leyes que Dios ha puesto a autoridades en este mundo para que uno siga, But if you disobey the law that being established in this world, a uno siempre le va a ir mal. you're always going to end up having a bigger problem. Así es que vamos a seguir siendo personas obedecientes a las cosas, no solo de Dios, sino a las autoridades. Let's continue to be obedient not only to God's commandment, also to the word. Pero hay una palabra aquí que me hace reír un poquito, But there is a word here that makes me laugh. porque dice que no podemos ser pendencieros. Because we cannot be pending on other people's lives. Por ejemplo, For example, yo tenía una tía, que Dios la tenga en gloria, I have an aunt that rest in peace. que había una discusión en el patio del otro lado. En la República Dominicana había patio con patio, vivíamos una pareja del otro lado. In our street, there was a couple that lives right behind us. Y ellos estaban discutiendo en el patio. There was always arguing in the backyard. Mi tía oyó la discusión, And my aunt heard the argument. salió al patio, She went to the backyard. se fue, pegó de la verja a pendenciar. She started just dropping her ear to their conversation. La mujer le tiró una piedra al esposo. The woman said, ¿A quién usted cree que se le pegó la piedra? Who do you think he stole him? Se le pegó a mi tía en un ojo. Y de casualidad no le sacó el ojo.
I don't know how she didn't get a worse problem with her eye. No podemos ser pendencieros. We're gonna be dropping our ear to people's lives. Hay personas que quieren saber todo lo que le está pasando a otro. There's people that want to know everything going on in your life. Te hacen preguntas que a veces no son buenas, no They son ask you personal correctas. questions. Hay personas que si usted le dice, ora por mí, ¿qué tú tienes? There's people that ask me, they say, well, what's wrong with ¿Qué you? te está pasando? What's going on with you? Ora por mi esposa. Pray for my wife. ¿Ustedes están peleándose? Or you're fighting. ¿Tienen problemas? ¿Están teniendo problemas? Are you both having problems? No, no, in ella está your marriage? enferma. Ella está enferma. ¿Y qué ella tiene? If she's sick, what's going on with her? Si yo te digo que ora por una persona, ora por esa persona, no tienes que preguntar más If nada. I ask you to pray for the person, just Si la pray for persona them. te quiere decir lo que tiene, If they want to tell you what they have, ellos te lo dicen. they will let you know. Yo tengo un amigo I have a friend. que cada vez que él pone en Facebook, Every time he necesito que oren por mí, I need somebody to pray for me. él pone no me pregunten por qué. He put a note that said, "Do not ask me why." Cada vez que él pone algo de que oren por él, no me pregunten por qué. Every time he posts a request for prayer for me, he said, "Do not ask me why." Pero casi siempre yo recibo una llamada de él But I always receive a call, y él me from him. dice el por qué. And then he told me why. No tengo que preguntarle. I don't need to ask. Cuando alguien quiere que usted sepa algo, se lo va a decir. If someone wants you to know, they will let you know. O sea que nosotros tenemos que ser personas que tengamos cautela en lo que no metemos, ¿verdad? Therefore, we have to be tactful not to ask personal questions. Tenemos que ser amables, We have to be gentle, mansos, humble, humildes, personas que no quieran entrometerse en la vida de otro, people that not drop your ears and trying to mind sino que their own imitemos business. lo bueno de las otras personas. And how we just talk about the good things about the other Tenemos que person. ser gentiles, We have to be gentle and kind, agradables pleasant, y personas que sean fácil de que otra persona le hable a uno. and be approachable. Porque a veces nosotros tenemos una cara como un perro bulldog, ¿verdad? Sometimes you have a front face. ¿Y quién va a venir a preguntarte algo o a decirte algo cuando tú tienes una cara que tú no quieres? La gente sabe, ese hombre parece que está pasando, tiene un día malo. So nobody will approach you because you look like you're in a bad mood. Tenemos que ser personas que tengamos una sonrisa en la boca. A mí se me hace difícil eso, pero tenemos que tener una persona con We sonrisa. should have a smile on our face. Se me hace difícil porque yo tengo el temperamento de mi papá. It's very hard for me to smile because I have my father's Y mi temperament. papá muy pocas veces se reía. My father very few times smile. O sea que vamos a Tito 3:3, This is Titus 3, verse 3. donde dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, Because at one time we're foolish, rebeldes, disobedient, extraviados, slave by all, esclavos de concupiscencias slave by all y kinds, deleites diversos, we're slave by all kinds of passions and pleasures, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. living in malice and envy, hateful and hating one another. Muchos de nosotros que vinimos a ser cristianos a una edad avanzada, A lot of us have accepted the Lord at a later time in our lives. podemos identificarnos con esto. We can identify with these adjectives. Nos deleitábamos en cosas que no agradaban a Dios. We used to delight ourselves in things that were not pleasant to the Lord. Las cosas del mundo eran nuestro deleite. The world system was our delight. Y quizás nuestras malicias no eran tan grandes como otras personas, pero teníamos malicias. Well, maybe our malice was not as bad as others, but we still have malice in our heart. ¿Cuántos de ustedes antes de venir a Cristo, y yo sé que yo lo hacía, How many of you before you cuando me know hacían algo yo decía, esa yo me la empato, that you will say, I will get revenge. yo no me quedo con esa. I will revenge. A la corte y a la larga esa persona me la paga. Later, sooner or later, they will pay me back. Por ejemplo, For example, yo tuve una pelea con un muchacho I have a quarrel with a man, y los amigos de él se metieron. my friends. Yo tenía algunos 19 años cuando eso. I was about 19 years old. O sea que yo estaba peleando con 3 o 4 hombres a la misma vez. I was quarreling with about 3 or 4 men at the same time. Pasaron un tiempecito. Little time passed by. Yo venía en un carro con unos amigos, veníamos de un juego de béisbol. I was coming back from a baseball game. Así que habían bates en el carro. There was baseball bat in the car. Y yo vi al muchacho con el que yo estaba peleando con los amigos. And I saw the man that I had a quarrel with. Y andaba en muletas con una pierna enyesada.
He was limping from one leg. Yo me apié del carro con el bate I get up the car with a y bat. ustedes se pueden imaginar lo que le pasó a la otra So you pierna. could imagine what I did with the bat. Pero esas son cosas que yo miro ahora But there's a thing that I did and I think about now. y yo digo, eso son loqueras. How did I do that? Eso son cosas de gente insensatas. There was a thing that Que I es lo que la was, Biblia nos dice aquí que no debemos de hacer. there was a thing that I would do out of foolishness. Y algunos de nosotros todavía no somos esclavos a cosas que son desagradables a Dios. And some of us were a slave to things that are not pleasing to the Lord. Inclusive nosotros como cristianos a veces tenemos cosas Inclusive those are Christians. que el demonio nos pone en las mentes The enemy put it on our que tenemos minds. que echarla afuera, But we had to rebuke them que no son agradables a Dios. because they're not pleasing to God. Y estamos en el proceso de ser completamente santificados. And we are in the process of sanctification. Así es que tenemos que darnos cuenta So we had to be aware de que el demonio todavía está en el mundo, that the enemy is in the world system, trayendo tentaciones, bringing temptation, dolores de cabeza pain in the neck, y dolores espirituales a cada uno de and nosotros. a spiritual pain for each one of us. Esta es la buena noticia. That's the good news. Si hay algo que nosotros tenemos que dejar atrás, If it's something that we had to leave behind, Dios siempre está ahí para oírnos, He always willing to listen to us, para respondernos to answer our prayers, y para darnos a nosotros la voluntad que necesitamos para evitar caer en la trampa del enemigo. and to give us the willingness and help us not to fall in temptation. Ya nosotros sabemos que Cristo vino a pagar por las deudas de nosotros. We already know that Jesus came to pay for all our sins. Así es que cuando aceptamos a Jesús, So when we accepted Jesus our Lord, comienza nuestra santificación. our sanctification process started. Hay algo que... Are you on number one? Yeah. Gloria a Dios. El enemigo nunca descansa The enemy never rests. hasta cuando estamos predicando. He's always tormenting us. Hay muchos de nosotros que venimos a Cristo There's a lot of us that we came to the y Lord, todavía tenemos pecados que persisten en nosotros durante ese tiempo. and we still have habitual sins. Y es a través del tiempo It's through the time y la santificación progresiva de Dios and the progressive sanctification of que vamos lives dejando esas cosas atrás una a una. that we start leaving Amén. them behind one by one. Hasta que llegue el momento donde ya no sentimos esa forma más. Until we come to the time that are free from those habitual sins. Así es que para nosotros conseguir For us to be able to get la santificación de Dios, this God's sanctification, tenemos que orar mucho, we need to pray a lot. tenemos que ayunar, We need to fast. pedirle a Dios que cambie nuestro ser de adentro para afuera Ask the Lord to change us inside out y entregarnos totalmente a Dios, and totally surrender to Him. porque es así como nosotros podemos conseguir la fuerza de batallar contra el enemigo. That's when we were going to have the strength to fight against the enemy. Si queremos pelear las tentaciones que el enemigo pone en nuestro We frente, want to fight the temptation of the Lord tenemos que brings to luchar our path. constantemente a través de la oración y el We ayuno. have to be in constant prayer through fasting and prayer. Romanos 12:1 dice lo siguiente: Romans 12:1 said as follows. así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios I beseech you, there, brethren, by the mercies of God, que presentéis vuestros cuerpos that you present your bodies en sacrificio vivo, a living sacrifice, santo, holy, agradable a Dios, acceptable to God, que es nuestro culto racional. which is your reasonable service. Nosotros debemos ser un sacrificio vivo para Dios. You have to be a living sacrifice for the Lord. Así como Jesús se sacrificó vivo en la cruz por nosotros, Just like Jesus sacrificed himself on the cross nosotros for también us. tenemos que ser un sacrificio vivo para Dios. We also have to be a living sacrifice for the Lord. Nuestros cuerpos deben de ser un sacrificio Our body should be a living sacrifice, santo y agradable a Dios. holy and acceptable to God. Esto requiere mucha oración, That require a lot of prayers, mucho ayuno, a lot of fasting, humildad, being humble, amor love, y buenas obras. and good deeds. Señores, cuando hablamos de buenas obras, Listen, when we talk about good deeds, estamos hablando de lo que uno puede hacer por el prójimo, we're talking about what we could do for our neighbors, el necesitado,
people in need, orar por el enfermo. pray for the people who are sick. Estas son las cosas que Dios nos llama a nosotros a hacer. Those are the things that the Lord is calling us to do. Recuérdense que nosotros somos llamados santos por Dios. Remember that we're called a saint by God, Y nuestra santidad se refleja en nuestras acciones. and our sanctification shows in our deeds. Como nosotros actuamos, The way we behave, eso demuestra nuestra santidad con Dios. it shows our sanctity with God. Si es que vamos al segundo punto del día de hoy, Let's discuss our second point. que dice la bondad de Dios es manifestada, la bondad de Dios manifestada en nosotros. God's kindness manifested in us. Tito 3, 4, 5 dice lo siguiente. Titus chapter 3, 4, and 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador But when the kindness and love for God our Savior y su amor para con los hombres, toward men appear, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, not by works of righteousness which we have done, sino por su misericordia, but according to His mercy. por el levantamiento de la regeneración He saved us through the y washing of por the la regeneration renovación del Espíritu Santo. and the renewing of the Holy Spirit. Fíjense que la bondad de Dios vino a nosotros a través de la encarnación de Jesús, Pay attention that the kindness came through Jesus' death on Calvary, a través del derrame de su sangre en la cruz. through His blood shed on Calvary, Y a través de esa sangre nosotros somos lavados del pecado. and through His blood we are washed. Y of somos our sins. regenerados en una nueva persona. And we are regenerated into a new person. La palabra regeneración The word regeneration, quiere decir que algo nuevo está siendo hecho de algo que había antes. it means that we're developing into a new person. Regeneración quiere decir bíblicamente Biblical regeneration means una nueva vida. a new life. Así es que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por eso. Let's be thankful to God for that. Bendito sea Dios. Glory be to God. Amen. O sea, nosotros tenemos un nacimiento nuevo cuando nos entregamos a Cristo. Therefore, we have a new birth when we give ourselves to God. Esta renovación indica también The un nuevo renovation corazón en also nosotros, ¿verdad? indicate- Porque no somos regenerados, sino renovados. We also are renewed, not only regenerated. Y cuando somos renovados, nuestro We're corazón renewed. también es renovado. So our heart is also regenerated and renewed. Porque la forma en que nosotros pensábamos antes, ya no pensamos ahora. Because the former way that we used to think is not the same as we do now. La palabra dice que somos renovados y transformados. The word of God says we are transformed and regenerated. Y el ser transformado a través de la gracia y la bondad de Dios And to be transformed by the grace and kindness of God, nos lleva a nosotros a querer hacer el bien, it helps us to want to be willing a to querer do good. ayudar al necesitado, It helps us to be willing to help the people a in buscar need, más de Dios, to be seek out to the Lord more. a querer aprender más de la palabra de Dios para poder llevársela a otro. It helps us to look for knowledge of the word of God so we can share with others. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estuviéramos aquí, If we wouldn't have been for the mercy of God, we wouldn't be here. no tuviéramos salvación. We wouldn't have any salvation. Tito, los versículos de 3, del 5b, voy a comenzar un poquito antes del 6. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, By the renovation of the Holy Spirit, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, whom He poured out and us abundantly through Jesus Christ our Savior, para que justificados por su gracia, that having been justified by His grace, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. we should become heirs according to the hope of eternal life. Yo tengo unas notas aquí, pero yo las voy a dejar a un lado porque yo quiero decir esto. I have a few other notes, but I'm going to put them aside. Mira lo que dice aquí. Look what He says here. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. And renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Lord and Savior. O sea que el Espíritu Santo no vino a vivir en nosotros y ya. So the Holy Spirit only just came to have. Dice que abundantemente. See, abundantly. O sea, estamos rebosándonos del Espíritu Santo We are overflowing cuando with estamos the Holy llenos de su Spirit. Santo Espíritu. We're overflowing with the Holy Spirit. ¿Y quién hizo eso? Jesucristo nuestro Salvador. And who did that? Jesus our Lord and Savior, Quien nos justifica a nosotros delante del Padre. who justified us before the Lord. Ayer yo le estaba diciendo a los jóvenes I was just sharing with my del people primer here. versículo, el primer libro de Pedro,
el capítulo 3, versículo 18, 1 Peter chapter 3, verse 18, donde dice where it says que Jesús murió, Jesús el justo, that Jesus, murió por los injustos. that Jesus being just died for the O innocent. sea, así es que somos justificados delante de Dios. Therefore, we're justified before Porque God. después que dice que Jesús murió, el justo por los injustos, So Jesus died dice for the just para for the llevarnos sinners, a Dios. to present us O sea justified que before God. la muerte de Jesús, el Jesus justo, dead is as a just. nos trajo a nosotros a Dios, siendo nosotros injustos. He justified us even though we were unjust. Y por eso Dios nos llama a nosotros justos. And that's why the Lord called, the God called us Ya hemos just. sido justificados por su gracia. We already have been justified by His Amen. grace. No necesitamos que nos justifique otro, sino Dios. We don't need anybody else to justify. Somos Only God herederos, can. oigan bien, somos herederos We're heirs de la gloria de Dios of the glory of God a través de esa justificación. through the justification. ¿Y saben por qué? And you know why? Por la bondad de Dios con nosotros. From Jesus' kindness Porque to no lo us. merecemos. We don't deserve it. Mas sin embargo, Él nos ha dado eso a través de la bondad. However, He has given it through His kindness. Todo creyente es parte, o sea, todo creyente es un templo del Espíritu Santo. Every believer is the temple of the Holy Spirit. Todo creyente Every believer es un templo de lo que Dios ha hecho en nosotros. is the temple of what God has done in our lives. Ya Dios no reside en un templo hecho por hombres. God is not residing in a temple made of men. Él reside en nosotros. He inhabit us. Así es que nosotros tenemos que ser más, ¿cómo diría yo? Tenemos que ser personas más llenas We have to be more filled with del the Holy Espíritu Spirit, Santo para poder dar de lo que se rebote de nosotros. so we could be overflowing by the Holy Spirit. No podemos through estar ours. con el vaso a mitad. We cannot be ¿Verdad? Como half dice, full. hay gente que dice el vaso está a mitad lleno o a mitad vacío. It's a half. Pero usted empty, echa agua a un half vaso y full. lo pone por mitad. If you have a cup and you put half, Y usted le pregunta a la persona, ¿este vaso está mitad lleno o mitad vacío? and you ask, is it half ¿Y empty cuál es la or half respuesta? full? Las dos están correctas. Both of the answers are correct. Pero nosotros tenemos que estar llenos. But we have to be No podemos overflowing. estar por la mitad. We cannot be half Porque empty. nadie tiene que pensar si estamos medio llenos del Espíritu Santo o medio vacío. Because nobody should be trying to get through La a gente half debe full, decir, half esta empty. persona está llena del Espíritu Santo. Se le ve. We have to be full and overflowing by the Holy Spirit. No que estamos por mitad. No, because Fíjense, whether we are half. este pote de agua está por mitad. See, the bottle of water is half empty. Entonces, ¿está medio vacío o está medio lleno? Is that half empty or half full? Full. Or both. Nosotros necesitamos estar lleno completo We need to be. para que cuando esto haga así se rebose. We have to be completely filled. No podemos dar de lo que no tenemos. We cannot share what we don't have. Tenemos que poder dar de lo que tenemos. We have to be able to share what we Y esto have. es parte de la bondad de Dios. And that's kind of part of the kindness of Jesus. Sé que nosotros muchas veces también decimos, Sometimes we say, primero Dios. ¿Verdad? God first. ¿Cuántos de nosotros decimos primero Dios? How many of us say God first? Miren mi pregunta. Well, this is my question. ¿Cuántos de nosotros llegan tarde al trabajo? How many of us come to work late? ¿Cuántos de nosotros participamos en las cosas de Dios durante la semana? How many of us participate in God's activity during the week? Entonces, así como tratamos nuestro trabajo, Just like we are responsible in our jobs, porque llegamos al trabajo con urgencia, si vemos que vamos a llegar un poquito tarde, hasta aceleramos el carro, nos pasamos de la velocidad que tenemos que ir, porque no podemos llegar tarde al trabajo. because we're very diligent to get on time to work. Pero si es para la iglesia, But if it's coming to ay, church, me duele la cabeza un poquito, y yo no creo que voy a la iglesia porque tengo un dolorcito de cabeza. I don't feel like going to church. I have a little headache. Ay, el estómago me está molestando, yo creo que no voy a ir a la iglesia hoy. My stomach hurts. I don't think I'm going to go to church Si today. es para el trabajo, usted dice lo mismo. If it is going to work, you say the same. Entonces, cuando nosotros decimos primero Dios, So when we say God first, tenemos que poner a Dios primero. we really have to put God first. Si es que nosotros tenemos que ponerle prioridad a las cosas de Dios. So we have to give God's priority. Tenemos, como dije, orar y ayunar We have to be praying and con fasting regularidad. regularly. Debemos coger las cosas de la Biblia We have to read the Word of God
como algo que nosotros necesitamos. like a command that we need for our No lives. es que quizás, no, que la necesitamos. No, maybe. It's just we need it. Y tenemos que estudiarla constantemente. And we need to be studying God's word constantly. Porque cuando no hacemos esto, When we will do that, empezamos a debilitarnos. we start getting weaker and weaker. Y esto es una indicación And as an indication de que en realidad Dios no está primero en nosotros. that God is not first in our lives. Dios es celoso con lo de Él. God is very jealous of his children. Y nosotros tenemos que entender eso. And we have to understand that. Dios es celoso con su gente. God is jealous with his people. Dios quiere que su gente sea obediente. God wants his people to be obedient. Dios quiere que su gente estén ahí para todas las cosas de Él. God wants his people to be alert to all his things. Y yo no sería un buen pastor si no se los digo a ustedes. And I wouldn't be a good pastor if I was Lamentablemente, not first in my life. Yo soy el Señor que trae las buenas y las malas noticias. Unfortunately, I am the man to bring the good and the bad news. Así es que la buena noticia es sigamos trabajando en las cosas de Dios. So the good news is let's continue working on God's La mala word. noticia, And the bad news, si en realidad no lo estamos poniendo primero, and we are not putting him vamos a first. poner a Dios primero, We como, have to put como God decimos first. siempre. Fíjense, mi esposa vive diciéndome a mí My wife, que yo hago demasiadas cosas, que ella no sabe de dónde yo saco las energías. my wife says in the word that I get so much energy. Señores, a veces yo no tengo energía, Sometimes I don't have the energy, pero yo sé lo que tengo que hacer para Dios. but I know my responsibility with God. Entonces yo me levanto So I get up y hago las cosas de Dios. and I do what I need to do for God's Por word. ejemplo, For example, este viernes yo llegué a mi casa tarde. this Friday I got home. Me pasé el día entero dando clases y correteando. I was spent the whole day teaching a class. Pero a las 5 y creo que 48 minutos fui cuando vi el reloj. I think around 5:48 when I look at the watch, El hermano Edward me llamó Edward called me. y le dije, ya yo estoy en el carro de camino para la iglesia. He said, I'm on my way going to Porque church. teníamos que estar aquí a las 6 de la mañana para orar. We needed to be here 6 a.m. in the morning to pray. Cuando yo vi el reloj que me levanté, When I saw the clock, there was yo no me quería 4:48. levantar. I didn't want to Estaba get up. cansado, I was exhausted, pero yo me levanté. but I got up. ¿Y sabe qué? And you know what? Tan pronto yo llegué aquí se me quitó el cansancio. As soon as I got here, the tiredness one left me. Así trabaja Dios. That's how the Lord works. Vamos al tercer y último punto. Let's go to the third point. Las buenas obras nos identifican. Good works identified us. Tito 3:8 dice, la palabra fiel es esta. 3:8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. This is faithful saying, and this thing I want you to affirm constantly, Para que los que creen en Dios that those who believe in God procuren ocuparse en buenas obras. should be careful to maintain good works. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. These things are good and profitable to men. Por favor, no confundamos las buenas obras con la salvación. Please do not get confused the good deeds with salvation. Muchas personas confunden las buenas obras con la salvación. A lot of people get confused with this good deeds and salvation. Yo soy una buena persona, yo estoy salvo. I'm a good person, I'm saved. Yo no le hago daño a nadie, yo I estoy don't salvo. hurt anybody. No, Señor, usted no puede hacer nada por su salvación. No, you cannot do anything to earn your salvation. Es gratis. It's free. Digo, gratis para nosotros. Free for us. Porque alguien tuvo que pagar la culpa. Because somebody paid the Porque price. Jesús tuvo que ser sacrificado por nosotros. Jesus sacrificed for us. Fue sacrificado y crucificado por nosotros. And crucified for us. Derramó su sangre en el Calvario por His blood, nosotros. he shed his blood in Calvary. Y por la gracia de Dios, And by his grace, resucitó en el tercer día. he resurrected on the third day. Para darnos a nosotros esta Amen. esperanza que tenemos en la To vida give us the eterna. hope of eternal life that we have today. Nuestra salvación vino a nosotros gratuitamente We have a free salvation por la gracia y misericordia de Dios. by the grace and mercy of Porque God. Dios no quiere que nadie se pierda. God doesn't want nobody to be lost. Pero las cosas que yo identifiqué hace unos minutos, But the few other things that I identified a few que minutes nosotros ago, debemos de hacer diariamente that we have to do daily, o constantemente, son las cosas que son buenas obras para Dios, ¿verdad? or constantly doing good deeds for God. Por ejemplo, como dije anteriormente, estudiar la Biblia, Like I said before, study, ayunar y orar constantemente. fast and pray constantly. Fíjense que en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar, ¿verdad?
We always have to be praying without ceasing, and Thessalonians says. Así es que no perdamos nosotros la oportunidad de crecer. There's no forget about it, the opportunity to learn. Porque las buenas obras son indicación de cómo estamos caminando con Dios. The good deeds are an indication how we're walking with our God. Cómo tratamos a otras personas. How do we treat others? Cómo reaccionamos a cosas negativas que nos suceden. How we react to people that's in this, Cómo ayudamos a los necesitados. how do we help the people in need? Cómo estamos ahí para cualquier miembro de la iglesia que nos necesite. Are we always willing to help any of our members? Estas son to las help buenas them? obras que tenemos que Those are the hacer. good deeds that we need to do. Y Dios quiere que hagamos estas obras. And the Lord wants us to do these good Porque deeds. como dije, eso nos identifica como lo que somos. Like I said before, that identifies us like we are Christians. Personas obedientes a los mandamientos de Dios. That we are obedient to God's command. Porque los dos mandamientos que nos dio Jesús, ¿cuáles son? The two commands that the Lord gave us, which are those? Amar a Dios sobre todas las cosas, Love your God above everything else. con todo corazón, For your mind, alma heart, y fuerza. and soul and body. Pero el próximo, el segundo, es este. But the second one, Amar al prójimo como a ti mismo. love your neighbor like you love yourself. Y nos identificamos como cristianos por el amor que nosotros damos. And we identify ourselves with the love that we share with others. Así es que vamos a seguir haciendo eso. Let's continue doing the good deeds. Tito 3:9 dice, Titus 3 verse 9. pero evita las cuestiones necias But avoid foolish disputes, y genealogías y genealogies, contenciones contentions, y discusiones acerca de la ley, and striving about the law, porque son vanas y sin provecho. because they are unprofitable and useless. Fíjense, a los judíos les gustaba y todavía se justifican y se identifican quiénes son ellos a través de la genealogía. The Jewish still identify themselves to their genealogy. ¿Por qué? Porque ellos Why? eran el pueblo de Dios Because they were the chosen people of God, y todavía son el pueblo de Dios, and they're still the people of God, pero es por la genealogía, but it's because of through their genealogy. ¿verdad? Son de las 12 tribus de Israel, For the 12 tribes of que Israel, fue el pueblo original de Dios. they were the original people of God. Ellos todavía no entienden But they still don't que understand. nosotros estamos añadidos a ellos como pueblo de Dios We're también, justified and added to people's God porque too. todavía ellos están esperando al Mesías, But they're still que waiting ya for the vino hace Messiah 2000 años. that came to the 2,000 years ago. Pero esa es su confusión. But that's their position. Así es que Jesús vino y era judío, Jesus came and he was Jew. pero él vino a demostrar quién él era. He showed to show us who he Vino a was. buscar su pueblo He came to look for y his ellos lo people, rechazaron. and they rejected Y him. eso abrió la puerta para nosotros. And that opened the door for us, the Gentiles. Pero los judíos, por ejemplo, le hacían preguntas a Jesús But the Jews will ask questions to Jesus para tratar de buscar cómo ellos podían hacerle daño a Jesús. to try to see how he will sin. Pero Jesús siempre le contestaba Jesus always answered them con algo que ellos nunca se iban a imaginar. with something that we'll never imagine of. Por ejemplo, For example, vinieron un grupo de judíos una vez a Jesús a group of Jews came once to Jesus y le preguntaron and they asked him que si había que pagar los impuestos a César. if they needed to pay the Caesar tax law. Y Jesús dijo, deme una moneda de esa de He said, los give me a impuestos. coin for the tax Y coin. cuando le dieron la moneda, And when they gave him the tax coin, hizo esto. he took the coin. ¿La cara de quién está en esta moneda? Whose face is in the coin? ¿O la de César? Oh, Caesar. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de So Dios. give to Caesar what belongs to Caesar and God what belongs to God. Nosotros tenemos que identificarnos con Dios We have to identify ourselves with God. y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. And we have to give God what belongs to Y God. dejar las cosas del mundo para el mundo. And leave the world system behind for the world. Nuestra responsabilidad es tratar de traerle el Evangelio al mundo. Our responsibility is to bring the Y gospel to the nosotros no world. podemos curar los males del mundo. And we cannot heal the problem in the world Solo system. Dios puede hacer eso. Only God could do that. Nosotros lo único que podemos hacer es traerle la palabra de Dios a la gente en el mundo. The only thing we could do is spread the gospel. Pedirle a Dios que toque sus corazones Ask the Lord to touch their hearts para que haya un cambio en ellos. so there could be a change in their hearts.
Déjeme cerrar con esto. Let's close with this. Tito 3, 10 y 11 dice lo siguiente. Titus 3, 10 through 11. Al hombre que cause divisiones, Rejected divisive men, después de una y otra amonestación, after the first and second admonition, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido knowing that such a man is warped y peca and sinning, y está condenado por su propio juicio. and is being self-condemned. Oiga lo que dice aquí, ¿verdad? Listen to what he says. Al hombre que causa The divisiones, men that cause divisiveness, después de una y otra amonestación, deséchalo. once or two times just reject ¿Por qué? him. Porque nosotros estamos mandados a tratar de corregir los malos. Because we're trying to work our commands. Pero to cuando esa correct. persona no quiere oír, But when a person doesn't want to tenemos que listen, desecharlo. you just need to reject them, avoid them. Cuando una persona está pervertida, When a person is a pervert, a menos que Dios no haga un gran milagro en su vida, unless the Lord make a big miracle in their lives, es muy difícil cambiarlo. it's very hard to find, for him to change. No podemos entrar en contiendas We cannot be contending con personas que no están listos para oír lo que tenemos que with decir. people that are not ready to listen to the gospel. Como creyentes Like as believers, y gente que quiere vivir bajo la voluntad de Dios, and the people that want to live under God's will. no podemos tener contiendas con personas que no conocen el We Evangelio. cannot be contending with people that don't know the Lord. Es una discusión que no tiene fin. It's an argument that will have no end. Debemos de aclararle a las personas lo que dicen las Escrituras. We have to clarify what the God of Word Pero says, si no entienden, but if they don't tenemos que understand, dejarlo ahí. we have to leave them alone. Tenemos que aclararle a algunos que distorsionan la palabra de Dios. We have to clarify to people the distortion of the Word of God. Pero si no quieren entender, But if they don't want to understand, tenemos que dejarlo ahí. we have to leave them. Mateo 10:14 dice lo Matthew siguiente: 10:14, y si alguno no os recibiréis, ¿verdad? and if whoever will not receive you, Ni oyere vuestras palabras, nor hear your words, salid de aquella casa o ciudad when you depart from that house y or sacudir city, el polvo de vuestros pies. shake up your dust from your feet. ¿Qué nos está diciendo Dios What aquí? the Lord is telling us. Tenemos que demostrar amor We have to show love, hasta con los necios, even with the people that are foolish, con los distorsionados, with the people that distort, los incrédulos with the unbelievers, y hasta con los que nos quieren hacer daño. even to the people that want to hurt Pero us. también tenemos que ser sensatos, But we also have to be sabios, wise. que si esas personas no quieren oír lo que tenemos que decir, If they don't want to hear our words, tenemos que dejarlo ahí. we have to leave them alone. Vamos a demostrar quiénes somos, Let's show who we are, quiénes nosotros decimos que somos con nuestras acciones who we say we are with our actions, y nuestra forma de vivir. and our behavior. La misericordia y bondad de Dios The mercy and kindness of God está con nosotros. is with us. Y nosotros, And us, a través de su Espíritu Santo, through His Holy Spirit, demostramos eso. we show that. Así es que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe So let's continue leading the Holy Spirit guide us, para que siempre nos vaya bien. so we'll have a good life. Vamos a orar. Let's Amen. pray.